Es imposible borrar la memoria, es imposible borrar lo que vieron, lo que escucharon, lo que sintieron, la sangre en el piso. Las armas están, no cabe ninguna duda que pueden ser un factor importante a la hora de acabar con las vidas de estos niños. Pero el que quiera hacer daño lo hace con un cuchillo, lo hemos visto con gasolina, lanzando un coche contra una multitud. Es decir, existe el mal, tristemente, de la misma forma que existe el bien. Ahora, la pregunta que nos hacemos muchos padres, que tenemos que dejar a nuestros hijos en escuelas y universidades, es: ¿estamos haciendo realmente como comunidades, como junta escolar, lo que necesitamos para que nuestros niños estén seguros en esas aulas, para que puedan regresar y dar un abrazo a sus padres cuando vuelven? Y yo me hago una pregunta muy boba, quizá, muy ingenua. Yo digo, ¿cómo se puede blindar una joyería, se puede blindar un banco, y no tenemos todavía una puerta blindada que evite que un individuo, cuando entra en un colegio con un arma, el que sea, el arma que quieras, no pueda entrar en esa clase, y que los niños no tengan que rezar debajo de un pupitre esperando a que no toque esa puerta y que la derrumbe como la casa de los 3 cerditos? Bueno, primero, esto es una tragedia, Marianne, y nuestra condolencia a las familias que han sufrido esta tragedia. No solamente los padres que perdieron sus hijos, habían 2 víctimas, claro, uno de 8, otro de 10 que estaban orando en el servicio, en la misa, pero también 17 víctimas más, 14 niños, 3 ancianos, y de esos 14, 6 gravemente heridos. Críticos. No sabemos ser más víctimas. Sí, crítico. Entonces, no, la respuesta es: no estamos haciendo suficiente. Hace más de 2 años, vimos la tragedia repetirse en Nashville, Tennessee, en donde un estudiante también trans, y yo creo que no podemos dejar ese factor fuera, porque lo es, no es ser sensacional, pero simplemente es parte del hecho, de la evidencia, de la historia. Como periodista tú entiendes eso, que había sido estudiante ahí también, fue y atacó y cometió este horror que cometió. No hay suficiente seguridad, sin duda ninguna. Hace más de 2 años, en ese instante, Jason Atkins, quien era el director, o posiblemente todavía sea el director de la Conferencia Católica en Minnesota, le escribió una carta al gobernador pidiéndole que fortalecieran la protección a las escuelas no públicas, en este caso, las no públicas. El gobernador Tim Walz ignoró completamente esa carta. El gobernador Tim Walz respondió a la presión que había de muchos legisladores que estaban opuestos a poner, oye esto, fondos públicos a escuelas religiosas, ¿verdad? Entonces aquí tú tienes las consecuencias y los resultados, pero también estamos viendo un patrón de las drogas que están tomando los muchachos que se creen que son de otro sexo. Robert cambió su nombre a Robin. La madre tuvo que firmar un permiso y la madre firmó ese permiso. Aquí tienes las consecuencias. Él había escrito que él sabía que él estaba mal. Él había escrito que él sabía que no estaba haciendo lo correcto, que él tenía pensamientos que eran asustantes. Demoníacos, él mismo demoníacos, dijo. Sí, y que no podía controlarse. Él estaba bajo drogas anti-ansiedad, antidepresiva. Hoy, en el día de hoy, Robert F. Kennedy, que es el secretario de Salud en los Estados Unidos, anunció que va a hacer una investigación acerca de estas drogas. Hay un patrón, sin duda, y el patrón que estas drogas que toman las personas para empezar a hacer esa transición, entre comillas, nos está llevando a terror, a un terror trans. Y desafortunadamente este ataque ya empezó hace 2 años, ha continuado. El FBI está investigando esto como un crimen de odio también, porque hay una hostilidad contra la fe cristiana que tenemos que reconocer también y combatir, porque sin duda espiritualmente este país está en decadencia y tenemos que recapacitar. Y estamos viendo, además, es que la locura ha llegado a un punto donde, y el descaro ha llegado a un punto donde se tiran la papa caliente entre republicanos, demócratas, independientes. Oiga, es que esto no es una cuestión de banderas políticas, es que son nuestros niños, son igual los niños de un demócrata que de un republicano, que de un independiente, son el futuro de esta nación. Ahora, doctora, yo quisiera hablar con usted, porque sin ninguna duda estas drogas que estaba tomando este chico pueden haber tenido una incidencia brutal, porque él mismo lo comenta, él mismo lo escribió,
que le estaban afectando, que no sabía en qué momento, que tenía esos instintos que eran demoníacos. Un padre, esa mamá que firmó ese permiso, ¿no debería tener una supervisión especial sobre un hijo en esas circunstancias, doctora? Definitivamente la supervisión es muy importante, la supervisión cercana, especialmente cuando uno está haciendo tratamiento. Ahora, no sé específicamente qué drogas estaba tomando él, si es que eran medicinas antidepresión y antiansiedad. Esas medicinas no te hacen o actuar de manera violenta, por decirlo así. ¿Okay? La violencia siempre tiene un contexto. ¿Okay? Y sería bueno que como una sociedad en verdad entendamos de dónde viene esa violencia, qué es lo que está pasando. Si es que Robin estaba sufriendo de depresión y ansiedad, significa que de repente él sufrió traumas, experiencias que lo llevaron a sentirse así. Muchas veces es la discriminación, el rechazo social, que llevan a uno a sufrir psicológicamente, y a veces cuando no se sienten tan entendidos, y no es para justificar ningún comportamiento, porque la violencia nunca es la respuesta correcta, nunca, pero de repente me imagino que por eso llegamos a esos extremos, y fue un extremo fatal. Mis condolencias a las familias que han sufrido o que están sufriendo en este momento. Pero yo creo que el error fue no ver las red flags a tiempo. Robin, me imagino que en algún momento demostró que estaba con ira, que estaba muy deprimido. Siempre hay señales antes de que algo pasa de este extremo. Entonces, si por ejemplo uno ve que sus hijos comienzan a cambiar de su comportamiento, si están durmiendo más, durmiendo menos, comiendo más, comiendo menos, esos son señales de que hay algo que está mal ahí, que tenemos que intervenir ya. Ahora, si es que Robin estaba tomando medicinas para la transición, que yo no sé si es que estaba tomando o no. Supuestamente estaba en ese periodo de tomar drogas hormonales y para esa transición, que él mismo había dicho en ese manifiesto. Él hizo un manifiesto completo. Es que esto es lo loco. Él tenía todo, exactamente, él tenía perfectamente todo diseñado, contaba lo que sentía, cómo se sentía, y eso fue, digamos, que el desencadenante de todo esto. Ahora, yo quisiera hablar también con Sergio, porque la gran pregunta es, ¿se logra recuperar una criatura, un ser humano, de un momento tan terrible como este? Él como padre, ¿se logra uno recuperar de una situación como esa? ¿Logras tener esa paz de decir, mi hijo puede volver a estar seguro en un colegio o va a volver a casa, o tienes esa psicosis de por vida? Gracias por invitarme. No creo que nadie de su familia y de sus seres cercanos se pueda recuperar de la situación que vivió una persona o estas criaturas. Es imposible borrar la memoria, es imposible borrar lo que vieron, lo que escucharon, lo que sintieron, la sangre en el piso, el terror de ese momento, porque ninguno de nosotros lo hemos vivido, porque no creo que a ninguno del panel le hayan disparado con intención de hacer daño, pero estas criaturas, estos teenagers que sí sintieron esa invasión de su espacio, yo lo veo en mi hija, y recuperar es día a día, y no creo que nunca se recuperen de la tragedia, ¿no? De lo que vieron.